Tremendo, amén. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánto nosotros le debemos a Dios, ¿cuál sería nuestra respuesta? Que le debemos todo, amén, todo le debemos a Dios. Y qué lindo, amén, cuando nosotros podemos entender eso de que ya Dios pagó por nosotros todo, todo, amén. Sean todos bienvenidos, de veras, muchas gracias a mi hermano Juan Carlos. Detalles que uno observa, ¿verdad? Le dije a mi hermano, prepárese para que nos dé, ¿verdad? La apertura del servicio. Y qué lindo, amén, que vi la preparación en todo, y todo detalle. Y qué lindo, amén, cuando nosotros nos preparamos así, ojalá y así fuese, amén, ese constante pensar de que cuando nosotros hacemos cosas para Dios tiene que ser lo mejor, amén, lo mejor, darle lo mejor. Y no estoy hablando solamente de lo superficial, sino de todo, amén, entender que nosotros a quien servimos es a un Dios que se lo merece todo, todo, amén. Queremos darle la bienvenida también a toda nuestra familia que nos sintoniza por los medios sociales. Saben que todavía tenemos, ¿verdad?, muchos hermanos que están al pendiente del servicio. En este preciso momento también están compartiendo este servicio o el culto a nuestro Dios. Así que le damos la bienvenida a todos ellos. Queremos aprovechar, amén, para ofrendar al Señor la gran oportunidad que Dios nos da a nosotros de dar o aportar un poquito para Él. Amén. Esa es una manera de nosotros agradecer que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y cuando nosotros damos, amén, cuando nosotros damos, es una oportunidad que también de aportar para todo esto a lo que Dios nos ha llamado. Ayer le leía la historia a mi hija sobre el joven rico, ¿se acuerdan? Y pensaba yo leyendo, hablando con ella de este joven rico. Él estaba cumpliendo con todo. Y cuando yo le digo a mi niña que le digo bebé, mira bebé, la posición de este joven, oh my God, estaba cumpliendo con tantos mandamientos, no matarás, no adulterarás. Y él dice, desde niño yo he guardado todo eso, le dijo al Señor. Y cuando se trató de este asuntito, de las riquezas, del dinero, dice que se entristeció, mire qué tremendo. Y le hice la pregunta a mi niña, le digo, bebé, ¿dónde está ese muchacho ahora? Porque se fue triste, no quiso lo del Señor. Y me dice mi niña, ¿en el infierno? Le digo, precisamente, bebé. Y luego le hago la otra pregunta, le digo, bebé, ¿dónde está el dinero? Toda aquella riqueza que él tenía. Y me dice, se perdió. Otro, 10 puntos más. Va en el cuestionario que le estaba haciendo a ella, es verdad. Y le hago la tercera pregunta. Y le digo, bebé, ¿dónde está el Señor Jesús? El Señor Jesús está en el mismo lugar. Mire qué triste, ¿verdad? El dinero se perdió, el muchacho se perdió, pero el Señor estaba en el mismo lugar y Él rechazó esa gran oportunidad. Ojalá y esto nunca sea de nosotros. Que nosotros entendamos que aparte de las poquitas cosas que Dios nos pueda bendecir en este mundo, nuestro Señor está por encima de ellas. ¿Están de acuerdo? Tenemos una manera bien fácil también de nosotros ofrendar, y eso es cuando usted se va a su texto. Lo hablo por la familia que nos está también sintonizando. Usted también podemos ir a nuestro texto y mandar un texto a la iglesia, 779-77, y rápido le va a aparecer una página donde va a ver, solo siga los pasos, seleccione Misión Hispana, y ahí usted hace lo que Dios pone en su corazón. Amén. Pero vamos a orar antes de ofrendar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios eterno, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das de estar aquí presentes y también, Señor, de aportar un poquito en reconocimiento o en agradecimiento por todo aquello que tú nos das, por el trabajo, por la salud, por el alimento diario. Esa, Señor, es una responsabilidad que tú nos has prometido. Gracias. Y gracias, Señor, por nosotros poder dar también. Permite que estos diezmos y estas ofrendas sean de solo uso para ti, para tu obra.
Provee a aquellos que están en necesidad. Abre fuentes de trabajo, Señor, porque somos tus hijos. Y gracias por esa promesa, mi Dios. En el nombre de Jesús decimos todos amén. 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 Y vamos a dar amén con alegría, como dice la palabra. Si algunos no he visto por ahí por primera vez o ya días no los veía, sean todos bienvenidos. Veo a mi hermano Arbelo por ahí. Wow, Dios te bendiga. Otro amigo más, amén, que ya tenemos varios años de conocernos. Qué bueno, gloria a Dios, me alegra, me honra. Eso le decía a José, para mí es una honra, de verdad. Es una honra, miren cómo lo pongo, cómo lo veo. Es una honra para mí el tener a cada uno de ustedes. Y es una honra que me compromete. Es una carga, y qué bueno, amén, que esa carga esté ahí, porque entiendo, amén, de que tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros digamos, no solamente aquí, ¿verdad que no? En cualquier lugar, amén. Por allá veo también a mi hermana Denia, levante su mano, miren para allá, por favor. Esta hermana, amén, ya tenemos varios años, bueno, ya van como 2 años, yo creo, ¿verdad? Por ahí, de que se conectó con la iglesia. Y fue por una actividad que hicimos y lo conocimos y hoy se le dio el tiempo de llegar. Y eso fue por una actividad, creo que fue de acción de gracias. Por ahí viene la cosa de Navidad y aquí están. Es una familia que hemos oído un poquito la historia de ellas y cómo este mundo, amén, se identifica, tanto sufrimiento. Pero estamos orando por esta familia. Qué bueno, Dios los bendiga a todos. No sé, veo por ahí algunos rostros. ¿Quién está por primera vez? Levante la mano. Segunda vez por ahí, que levante su mano también. Por allá, ¿verdad? Dios me los bendiga. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo le decimos? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Claro que sí. Por allá veo también, no tengo todos los nombres, pero ojalá, ese tipo de problemas a mí me gusta. Que no tenga, que son demasiados, que no tengo lista, amén, para cada uno. Esos son los problemas que queremos, pero confiamos, amén, en que esto es del Señor, Él es el que se encarga de todo ello. Levanta tu mano por ahí, José Moreno y su esposa. Dios te bendiga, ya días también no los veía y qué bueno que están por aquí, amén. Algunos anuncios antes de entrar en la palabra. Los varones, por favor, hagan compromiso para este 6 de febrero, un desayuno con todos nuestros hermanos en la iglesia de Met. Va a ser a las 6 de la tarde, perdón, a las 7 de la mañana, el 6 de febrero, y hay un pequeño costo de $5. Pero me gusta, ¿verdad? Porque compartimos con los varones, es algo sencillo, de 7 a 9. Vamos a estar ahí, hagamos presencia, por favor. Las veces que hemos ido, le hemos pasado bien. Ahí los mismos hermanos están ahí cocinando para cada uno de nosotros. Y qué bueno, amén, porque podemos compartir. El 29 de febrero, de enero, que es este próximo viernes, vamos a seguir con nuestra actividad de jóvenes, donde los invitamos para pasar un tiempo de diversión, pero siempre con la intención de nosotros presentar de alguna manera la palabra del Señor. Así que véngase. La semana pasada fue un tremendo éxito, nos sorprendieron tantas personas, aunque sé que también este viernes hay una actividad de las damas, de las mujeres, y va a ser todavía, creo, en la casa de mi hermana Dorca, donde ellas mensualmente, o están tratando de otra vez reiniciar estas reuniones, mensualmente se reúnen para poder también convivir y hablar de la palabra del Señor. Y qué bonito, amén, porque creemos mucho en eso, en tener sanas relaciones con todas las personas, pero sobre todo esas relaciones tienen que comenzar ¿dónde? Allá con Dios. De otra manera las relaciones son muy estropeadas, amén. Tengo un anuncio más, otro anuncio, wow. Y este me emociona porque miren qué cosa, ya conocen todos a Roger, ¿verdad? Roger, joven, ¿verdad? A veces se porta bien el muchacho, pero anyway, esa es otra historia. La cosa es de que yo, cuando digo, hasta hace poco, fíjese, bueno, ya tiene su tiempito, lo que pasa que después vino esto de este virus. Bueno, ese es otro tema también. Pero yo no sabía, miren lo que no sabía. No sabía que Roger todavía no había sido bautizado. Y por todo esto no habíamos podido hacer arreglos para ello. Y bueno, hoy, este domingo, Roger se va a bautizar. Y los invito porque va a ser también allá en el edificio principal, va a ser un evento con toda la iglesia. Bueno, no con toda la iglesia, pero va a ser allá.
Y va a ser en una manera así, pues un poquito con cuidado, ¿verdad? Con esto del distanciamiento. Y va a ser a las 3 de la tarde, como a las 3:10 es cuando se va a comenzar. Va a ser algo sencillo, algo pequeño, algo corto, ¿verdad? Pero con mucho significado. Si alguien puede venir y apoyarlo y decirle, yay, yo no sé qué usted dice, amén, ¿verdad? Lo invito, si no, pues no hay problema. Pero qué lindo, amén. Eso también es una victoria. Una victoria porque conozco, amén, un poquito el trayectorio de este muchacho y cómo Dios ha ido transformando su vida. Muy bien, si no hay algún anuncio más por ahí, vamos, ¿qué les parece si oramos? Vamos a pedirle al Señor que el Señor hable a nuestras vidas, que de alguna manera su Espíritu Santo sea tomando esta palabra y sea llevándola hasta el fondo de nuestro corazón, porque en verdad ese es el propósito, ¿verdad? Si nosotros no venimos, amén, con ese fin, va a ser bien difícil nosotros el crecer en la palabra, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de hablar de esta palabra. Permite, Señor, que ella llegue a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. Amén. Hay un pequeño anuncio, uno más que también es muy importante. Íbamos a comenzar este domingo, pero por alguna razón no lo hicimos. El próximo domingo nosotros vamos a comenzar una clase con el grupo de jóvenes, cosa que todavía no existía, amén, en este grupo. Y eso es una gran victoria también. Traiga a sus muchachos, invítelos y tenga toda la seguridad que lo que se les va a dar a ellos también es palabra de Dios. Tráigalo, por favor. Yo sé de que va a empezar a haber cambios en esos muchachos. ¿Qué es lo que hace el cambio? Es cuando Dios interviene. ¿Cómo? A través de esto mismo, de la palabra del Señor. Muy bien. Eso era, ¿verdad, Roger? Yes. Muy bien. Vamos a entrar entonces. No sé cuántos han estado presentes durante todas estas enseñanzas o no sé cuántos la han venido escuchando, estas enseñanzas acerca de las bienaventuranzas. Hago la pregunta porque cuando nosotros empezamos a analizarlas, lee ahí en Mateo capítulo 5, cuando empezamos a analizarlas, especialmente una por una y desde el principio hasta la última, vamos viendo cómo cada una de ellas va dando un mensaje pero tan poderoso y todo es con el fin de llegar a recibir un mensaje que es completo y profundo para nuestras vidas. Cuando digo nuestras vidas, estoy hablando para comprender lo que Dios quiere de nosotros y para comprender dónde nosotros estamos con Él. Y de veras que quedo sorprendido con la palabra. Siempre me sorprende cuando oigo, ¿verdad?, las personas criticar este mensaje, y la crítica es de que ha sido el mensaje o el sermón más poderoso de las eras, lo ponen. Bueno, y es que así es, amén, cuando usted analiza la palabra del Señor, o especialmente cuando usted la empieza o se toma su tiempo para estudiar, usted va viendo de que hay unas cosas que empiezan a llenar su corazón. Yo no sé, yo creo que estoy expresando lo que ocurre conmigo cuando empiezo a estudiar un tema. Mire que cuando empiezo a estudiar un tema siempre estoy con la expectativa de qué es lo que voy a encontrar en la palabra. Porque así es tan inmensa, tan vasta, que nuestra mente, amén, no puede percibir tanta cosa. Y lo he compartido con algunos hermanos. Entre más estudio la palabra es cuando me doy cuenta de lo poquito que sé. Y eso me provoca. Me recuerdo cuando era muchacho que mis viejos, mis padres, prometían o hablaban de llevarnos de vacaciones por allá por Europa. Bueno, no era por Europa, ¿verdad? Nos llevaban ahí con la abuela y si teníamos suerte nos llevaban a la playa, pero para mí era como eso, como ir a esos lugares. Y lo que les quiero decir es que
Es que muchas veces con esa emoción no podíamos ni dormir. Ahí todos los muchachos despiertos, que a qué hora se iba a llegar, ¿verdad? La mañana. Y pensaba yo en eso. Dije, ¿qué diferencia fuese si nosotros anheláramos las cosas de Dios de esa manera? O su palabra, amén, como lo dice incluso el apóstol Pedro, allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, cuando él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y mire lo que él dice, para que por ella crezcáis para salvación. Yo no sé si usted logró notar eso. O yo eso, lo que dice él. Quiere decir de que si en nosotros, mire cómo lo que está diciendo el apóstol Pedro, si en nosotros no hay apetito por la palabra de Dios, entonces tampoco esa persona crecerá para salvación. Wow, eso es fuerte. Eso es fuerte, pero al mismo tiempo es muy importante. Por eso yo no me canso de felicitarlos a ustedes, no es un saludo ficticio, porque entiendo, amén, la necesidad que el alma tiene de recibir lo que viene de Dios. Aún con todo eso, yo felicito a las personas que están aquí todos los miércoles, que muchas veces en su apariencia veo que vienen saliendo de sus trabajos, cansadas. Conozco parejas que hacen trabajos fuertes, pero aquí están. Y para mí eso es un compromiso y veo el deseo que hay de ellos de seguir recibiendo ese alimento espiritual. Eso es lindo. Eso solo lo hace Dios. Mire que es interesante esta palabra que nosotros vamos a ver hoy, la palabra paz. Esta palabra, fíjese que está en todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción con la primera la primera carta de Juan, ahí no se encuentra. Pero en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, y no se diga de las veces que se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decirle con eso? Que lo poco y sencillo que hoy yo le pueda hablar de este tema va a ser tan mínimo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ojalá y de alguna manera esto también nos motive a nosotros a seguir investigando más, escudriñando. Y me pone triste de veras la manera como muchas veces descuidamos el tesoro que Dios nos dejó en nuestras manos. ¿Saben por qué? Porque este tesoro todavía se va a seguir hablando en el cielo, porque dice la Biblia, no dejará de ser, no pasará. Esa es su palabra. Mire que cuando nosotros escuchamos el mensaje o cuando usted lee el mensaje de estos religiosos del antiguo, como por ejemplo los escribas, los fariseos, su mensaje o el contenido de sus mensajes estaba lleno de cosas que tenían que hacer, de sacrificios. Y sobre todo hablaba mucho de ofrendas que tenían que dar. Y era carga sobre carga. Pero lo que me llama a mí la atención es de que Jesús observaba esto. Y mire qué cosa, que él no lo ignoraba. No se quedaba callado y él mismo viene y les dice, no, él confronta el error. No se queda callado, grábese eso. Jesús confronta o confrontó el error, grábese eso. Y él viene entonces y les dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo, dice él, las tocáis. Y es tremendo porque el Señor les dicta un ay a ellos. ¿Qué es eso? Eso es castigo. ¿Por qué era el ay que les tiraba encima de ellos? Porque ellos estaban enseñando la palabra de Dios no de la manera correcta, sino en error. Y la acomodaban para ellos. Mire qué tremendo que enseñaban la ley no en la manera como la ley tenía que ser enseñada. Porque la misma ley apuntaba a lo que ahora nosotros estamos experimentando, que es la gracia del Señor. ¿Sabía eso? Que usted está aquí solo por gracia. Es por un regalo.
un regalo. Y ahora mire, esto es lo que Jesús viene anunciándole a ellos. Que ahora en Jesús, en Dios, nosotros podemos ser bienaventurados. Que nosotros podemos ser favorecidos. Oiga esto para los que sufren. Que ahora en Dios nosotros podemos ser felices. Pero ellos, mire qué cosa, que todo lo que ellos escuchaban eran carga sobre carga. ¿Y cómo es que entonces Jesús viene con un mensaje como este? Especialmente como el tema que nos toca hoy, ahí en Mateo capítulo 5, el versículo 9. Él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! Yo me imagino sus rostros. ¿Qué? ¿Felices nosotros? Y aparte ser llamados hijos de Dios, cuando todo lo que oímos es que tienes que hacer esto y aquello y más carga y más carga. ¿Se acuerdan? Por eso fue que el Señor Jesús dice, traigan todas esas cargas que yo os haré descansar. Mire, antes de yo continuar, yo quisiera hacer una pregunta y por favor contéstela con su mano levantada. Es la pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes son pacificadores? Levante su mano si usted es un pacificador. ¿Se atreve? No. Mire que solo hasta cuando nosotros entendemos todas estas bienaventuranzas, o solo hasta cuando todas las demás han venido haciendo efecto en nosotros, es cuando entonces nosotros podemos entender lo que es un pacificador. Eso es porque nosotros tenemos que primero entender que somos pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en una bancarrota espiritual y que no hay nada que yo pueda hacer para arreglar esa situación. Tenemos nosotros que llorar por la carga del pecado y debe de haber en nosotros una desesperación por ser liberados de él, de sus ataduras. Mire, hay que ser nosotros mansos y humildes. Porque entendemos que cuando Dios nos escogió no era porque éramos buenos. En nosotros no había nada de bondad. El Señor lo sabía. El Señor sabía que en nosotros lo que había era lo peor. Pero aún con todo eso, Él dice que cuando nosotros llegamos a entender eso, nos bendice y aún dice que nos da la tierra por heredad. Mire qué lindo. Es también solo hasta cuando nosotros o en nosotros hay una constante, escuche esto, hambre y sed por la justicia de Dios. Es solo hasta cuando nosotros llegamos al entendimiento de que eso es lo más o debería de ser lo más importante para nuestras vidas, cuando entonces nosotros podemos ser saciados. Y por eso me llenaba uno de los cantos. Él es el único que puede saciar. Le digo algo, no quería hablar de eso y lo voy a omitir, pero solo en Dios nosotros podemos ser saciados. ¿Sabe que el pecado nunca sacia? Nunca sacia, no importa qué sea lo que nosotros estemos haciendo, cuando usted lo hace, va a querer hacerlo más y más y más, hasta el punto de simplemente hundir o destruir su vida. Es solo hasta cuando llegamos a Dios que entonces nosotros podemos decir, mi alma ahora está en descanso. Ojalá y nosotros entendamos eso. Mire que esto es lo que nos lleva a nosotros a entender que somos misericordiosos. O a entender qué significa eso. Porque ahora ya nosotros ya no hacemos las cosas por esperar algo a cambio. No. Las hacemos porque con nosotros se hubo misericordia. Y esa misericordia es ahora lo que produce agradecimiento para también entonces nosotros mostrar con aquellos que nos rodean.
misericordia. Mire que cuando hemos entendido todo esto, es entonces cuando nosotros podemos empezar a manifestar los cambios que han hecho en nosotros. Y es hasta ese momento cuando entonces nos podemos volver pacificadores. Pero vamos a ver un poquito, amén, de qué es esto de pacificadores y ver por qué tuvieron el temor de levantar sus manos. Mira qué cosa, que aquí Jesús no está hablando de ser pacífico, porque el pacífico es una persona que nunca fomenta discordias. El pacífico es una persona que nunca encuentra oposición, siempre tranquilo. Pero si hay algo en lo espiritual que yo he notado, créame, de que cuando un cristiano o una persona practica el evangelio como debería de serlo, créame que lo que menos produce es paz o tranquilidad donde quiera que vaya, se lo aseguro. Y está ahí en lo que estaba leyendo mi hermano Juan, ahí en el capítulo 10. Vea cómo lo pone el Señor Jesús en el capítulo 10, el versículo 34. Él dice, no penséis que yo he venido para traer paz a la tierra. Mire cómo lo pone. Y lo vuelve a afirmar. Y él dice, no he venido a traer paz. 2 veces lo dice. O sea, como quien dice, para que quede grabado. Sino que él dice, mas yo he venido a traer, bueno, no se le dice bien, ¿verdad? Espada. Eso es, mire que el versículo 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Bueno, eso es nada nuevo. No, perdón. El versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, eso puede sonar contradictorio. Pero ¿sabe qué? Aunque el resultado o el fin del evangelio es lograr estar en paz con Dios, pero en el proceso para nosotros o para el ser humano lograr entender esto, créame que va a haber confrontación. Y usted lo ha experimentado, ¿verdad que sí? Va a haber confrontación. Y algo lindo es de que el Señor a cada una de las personas que llamó nunca les ocultó este detalle, que en el mundo iban a ser confrontados, en el mundo iban a recibir esta resistencia. Nunca se lo ocultó. ¿Y qué pasa? Ahora soy cristiano, ahora cuando ando buscando a Dios es cuando más les debería de caer bien y estoy solo. Bienvenido al club, dicen por ahí. Ahora quiero aclarar algo, por favor. Debemos de entender que el Señor tampoco nos llamó a ser pleitistas. No es de lo que está hablando aquí el Señor. Pero algo que debemos nosotros también de entender es que la fuente que causa disensión es Jesús. Él es el que dijo, yo no he venido a traer paz. Quiere decir entonces que todos aquellos que le sigan o estén de su lado también causarán el mismo efecto. Yo antes le decía a alguien, preocúpate como hijo de Dios, preocúpate cuando te quieren mucho. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? En Jesús. Mire de que en verdad la única razón, o sea, el enfoque del Señor Jesús con las personas era de que conocieran a Dios. Eso era. Era de librar a las personas de la condición de juicio en la que se encontraban. Ese era el deseo. Y cuando analizamos a los cristianos, el único propósito de la iglesia es precisamente de presentar los medios para lograr eso, para lograr llegar a Dios. Eso es todo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde entonces es que viene toda esta oposición o conflicto? Mire que el apóstol Juan lo dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 19. Dice él que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesús.
Mira cómo lo pone. Dice, la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hay algo que la gente, las personas no entienden y lo dice ahí en el versículo 20 de ese capítulo 3 de Juan. Dice que porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mire que esto de aborrecer es equivalente a odiar. Y eso era lo que estaba, lo que pasa aquí. Dice que estos no vienen a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Vio la posición ahora, lo que está ocurriendo? Las personas rechazaron la luz, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero entonces cuando aparece Jesús, ¿aparece qué? El conflicto. Mire que nosotros sabemos que la idea de paz está en la Biblia. Nosotros la vimos desde el principio en el huerto del Edén y nosotros la podemos ver también al final cuando Él la promete como en la eternidad. Lo podemos ver. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Dice que lo que interrumpió la paz fue precisamente el pecado. Pero aquí hay algo lindo, que este concepto de paz se vuelve otra vez a restaurar. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y es solo hasta cuando el ser humano logra entender esto, que en la cruz es donde se resuelve ese asunto, y es solo hasta cuando el ser humano comprende de que tiene que aceptar ese sacrificio y entregar su vida por ese sacrificio, es hasta ahí cuando entonces puede experimentar esa paz que solo viene de Jesús. Porque de otra manera, mire, es como lo dice Isaías, no hay paz para los impíos. Eso es una realidad. Más de 400 veces está esta palabra en la Biblia. Y definitivamente, amén, el Señor, mire que al Señor Jesús se le conoce como el príncipe de paz. Al mismo Dios también se le llama el Dios de paz. Dios está interesado en la paz. Pero nosotros vemos o sabemos que no hay paz. No hay paz, en el mundo no hay paz. ¿Y por qué? Porque es lo que leen la palabra o lo que conocen. ¿Por qué es? Por la misma oposición satánica y también por la desobediencia del hombre. Eso es lo que ha quitado o ha dejado la tierra sin paz. Podemos ver, yo no sé ahora si ya le va tomando gusto a esto, ahora entonces nosotros podemos comenzar a comprender por qué la necesidad de esta bienaventuranza. El Señor Jesús está buscando agentes de paz. ¿Quiénes son esos? Su iglesia. Ayer era donde yo quería que levantaran su mano. Pero no puede ser cualquiera, sino que tienen que ser los hijos de Dios, porque no se está hablando de la paz que ofrece el mundo, porque mire, esa no funciona y tampoco va a funcionar. No se trata de la paz que muchos líderes del mundo o con los tratados de paz que ellos salen, porque ni han funcionado ni van a funcionar. Porque, mire, si nosotros analizamos nuestro mundo, en todas las áreas de nuestro mundo no hay paz. No hay paz en las naciones, no hay paz en nuestra sociedad, no hay paz en lo político, ni nunca la va a haber. No hay paz en la familia, pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no hay paz en todas estas áreas? Porque tampoco hay paz dentro de nosotros mismos. Porque tampoco hay paz en nuestros corazones. Ese es el asunto. Oía por ahí que después de la Segunda Guerra Mundial, dice que las naciones se preocuparon con lo que ocurrió o los estragos que causó esa guerra. Y entonces ellos salieron con un tratado, el que lo llamaron las Naciones Unidas. ¿Se recuerda de eso? Todavía está.
El tratado era de tener naciones exitosas, dijeron ellos. Naciones exitosas con la ausencia de guerra. Y la cosa es que desde ese momento que se formó este tratado, el mundo no ha tenido ni siquiera un tiempo que experimente paz. No funcionó. Y no los quise aburrir con todo el número de cantidades de guerras que han habido a través de la historia. Pero la cosa es que, mire, el problema no son las guerras, eso es parte de. Pero lo que más causa es el problema que hay en nosotros. Porque estudiaba solo la parte de aquí de los Estados Unidos y dice que solo aquí con nosotros han habido más muertes por los conflictos personales en que tenemos el uno con el otro que lo que causó todas las guerras juntas de los Estados Unidos. Y no se diga la cantidad de asesinatos que se siguen cometiendo por los abortos en el nombre de la conveniencia. ¿Por qué lo mato? Porque no me conviene. Qué triste. Y ese es el problema, mi hermano. Simplemente no hay paz dentro de nosotros. Y lo que se proyecta en el mundo simplemente es el efecto de lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Hay conflicto. Mire que en esta bienaventuranza nosotros podemos ver que la palabra de Dios nunca pasa de moda, como dicen. No he oído que la acusan de eso, que es un libro antiguo, que ya no aplica a nuestra sociedad. Porque en todas las sociedades siempre ha habido escasez de paz. Desde la caída del hombre, siempre ha habido guerra, ha habido conflicto. Ay, cómo me gustaría, dicen las personas, vivir en tales años. Lo he oído a veces de mis abuelos, o lo oía de ellos, y le empiezo a sacar lista lo que ocurría cuando ella era una muchacha. También existía lo mismo. Ahora, ¿pero qué tipo de paz está hablando el Señor Jesús? Bueno, de antemano entendemos que no es el tipo de paz que el hombre conoce. Porque sabe que el concepto de la paz del ser humano es la ausencia de guerra. Eso es lo que ellos le llaman paz. Bueno, no vamos a pelear. Pero eso no es lo que viene a causar el arreglo de paz. Me llama la atención que cuando estudiaba esto, dice que entre los judíos, un saludo que ellos se hacían era shalom. Esa era la palabra que se utilizaba por paz. Pero mira que es interesante porque cuando un judío le decía a otro paz, no le estaba diciendo deseo que tu vida esté libre de conflictos. No, eso no era lo que él estaba diciendo. Lo que decía era deseo de que la justicia y las bondades de Dios sean sobre tu vida. Y es eso lo que en verdad produce, como decía al principio, que nuestras relaciones sean sanas con los demás. Cuando nuestra relación con Dios está como debería de estar. Eso es lo que produce, como dice la palabra, lo que produce una verdadera reconciliación. Es ahí donde nosotros podemos experimentar esa paz. Quiere decir entonces que nosotros como pacificadores no deberíamos estar haciendo afuera el conflicto, sino debemos de estar confrontándolo. Y mire de que uno de los grandes ejemplos de esto, un ejemplo bien sencillo. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús está evangelizando a la mujer samaritana? Mire de que el Señor Jesús, a propósito con la mujer, viene y le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Cuál es la respuesta de ella? Ella respondió, no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos tienes.
Y viene y le agrega y le dice, y el que ahora tienes, tampoco es tu marido. Ya eran 6 en la lista. Vio, ese era el conflicto. Eso era lo que esa mujer estaba experimentando. ¿Me permite ser algo directo? Mire que cuando nosotros ponemos tanta excusa por buscar a Dios o por servirle, en verdad todas ellas son excusas. Pero la raíz del problema, ¿sabe que sigue siendo el mismo? La raíz del conflicto sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? El pecado. Eso es. Gracias por esa confianza. Mire que cuando se presenta la palabra del Señor, la palabra de Dios, hay algo que Él siempre apunta y es el conflicto. Lo apunta y aunque en el proceso de apuntarlo va a haber resistencia. Pero cuando entonces nosotros entendemos, es verdad, eso es. Entonces posiblemente pueda haber una verdadera reconciliación. Entonces posiblemente pueda haber una verdadera paz en mi hogar, en mi vida. Es solo hasta cuando el asunto es resuelto. Amén. Mire, oiga cómo lo pone Santiago en el capítulo 3, versículo 17. Y él dice, mire, escucha esto. Dice, por la sabiduría que es de lo alto, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí? Que antes de nosotros llegar a la paz, tiene primeramente que haber en nosotros pureza. ¿Entendió eso? Antes de nosotros poder experimentar la paz dentro de nuestros corazones, Dios tiene que tratar con las impurezas que hay dentro de Él. Eso es. Mire que en Hebreos capítulo 12 también el escritor lo pone y dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. ¿Vio eso? Que la paz no va sola, sino que tiene que ir acompañada de la santidad. Y es ahí donde comienza la lucha. Por aquello que me gusta, aquello que me atrae, aquello que me tiene atado. Mire, y es que cuando se predica el evangelio de la manera correcta, créame y créaselo por favor, que antes de que usted vea a las personas contentas, antes de ellos se van a enojar. Antes de que ellos se sientan confortables con el evangelio, se van a molestar. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Yo no he venido a traer paz. He venido a traer espada. He venido a señalar la llaga. Pero en el nuevo tipo de evangelización, la manera como estamos evangelizando en la prédica moderna, el tema es de nosotros no ofender. Mire cómo lo pone el apóstol Judas, no el Iscariote. Él dice, amados, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. ¿Entendió eso? Que no tiene que ver nada con ser pacífico, sino que hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que contender. Amén. Cuando hay esa presencia del conflicto, tenemos que contender por ello para poder lograr ganar esa alma al Señor. Ahora,
El trabajo entonces del pacificador no es de abandonar la doctrina. El trabajo del pacificador no es de abandonar la verdad. No es de ignorar el conflicto, sino es de atacarlo, porque si nosotros no aplicamos el evangelio de la manera bíblica, simplemente no dará resultado. Ya me voy acercando. Quisiera de veras decirles que hay otra manera, pero si se los diría de que hay otra manera de presentar el evangelio sin que haya conflicto, no la hay. No la hay. Mire que nosotros cuando vivimos para Cristo en nuestro trabajo, en las escuelas, entre nuestros amigos, y tan pronto se empiece a manifestar el conflicto o el pecado, créamelo que el verdadero cristiano no se va a quedar callado, porque hay algo que le va a molestar. Mire que se dice de la santidad de Dios, que la santidad de Dios no permite el pecado alrededor de Él. Esto ya es naturaleza de Él. Cuando somos hijos de Dios, entonces también entra ese mismo sentimiento, que hay algo que se tiene que resolver. Y créame, cuando usted empieza a hablar del pecado en medio de una sociedad pecaminosa, decía mi abuela, el hormiguero se va a revolver. ¿Qué es un pacificador? En términos literales, un pacificador es un hacedor de paz. Podemos decirlo así, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, es una persona que está buscando que los demás sean reconciliados con Dios. Ese es un pacificador, uno que siembra paz. ¿Cuál paz? La paz de Dios. Ahora, esto de reconciliar es arreglar un conflicto o juicio. ¿Cuál juicio? El que existe entre esa persona y Dios que no tiene a Jesús. Ese es el conflicto. Eso es lograr paz. Mire que el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 2, él señala a este grupo, los que no tienen a Dios y a Jesús, los señala como hijos de ira, como hijos de juicio. Eso es de nosotros preocuparnos. Quiere decir entonces de que es urgente que nosotros hablemos de esta paz. Mire que Juan el Bautista, cuando vio a un grupo que estaban rechazando su mensaje y el de Jesús porque se basaban en su propia manera de ser, en su justicia. Juan el Bautista dice, porque fíjese que Juan comparó a estas personas como árboles que no llevan fruto, porque no mostraban frutos de arrepentimiento. ¿Y sabe lo que dice Juan el Bautista? Dice, y ya el hacha está puesta sobre ellos para que sean cortados con todo y raíz. Es por eso, mi hermano, que los pacificadores no pueden ser personas pacíficas. Son personas que no pueden comprometer la verdad. Leí algo, mire. Un musulmán decía una vez, he llegado a la conclusión que los cristianos me odian. Mire cómo lo puse. Dice, porque nunca me hablan del evangelio. Y hasta ahora que llego a él, comprendo que mi alma estaba perdida en el infierno. No odiemos a las personas. Perdóneme que sea tan directo. Mire, dicen los sentimentalistas, sé que mi hijo anda mal, sé que mi familia anda mal, sé que mis amigos andan mal, pero prefiero estar en paz con ellos antes que confrontarlos. Mi hermano, eso no es estar en paz, eso no es estar reconciliados, eso es simplemente vivir en un engaño fatal. Eso es... No, pero es que mi esposo se altera. Mire, oía de una pareja que estaban divorciándose y estaban en la corte y estaban tratando de ayudarlos. Y cuando trataban de ayudarlos, más discutían. Y discutían tanto como un gran odio. Y en medio de esa escena, dice que había un niño, su hijo de apenas 4 años.
Y aquella escena dice que le causaba grandes lágrimas en los ojos de aquel niño. Y en su desesperación por querer arreglar la situación, dice que como pudo fue y le tomó la mano a aquella mujer y se la llevó hasta donde estaba aquel padre y los unió. Mire que hasta cierto punto, eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. A ser nuestro mediador entre el hombre caído y un Dios perfecto. Y de alguna manera, mis hermanos, eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros, para que sigamos fomentando los medios para poder unir a este mundo perdido con nuestro Dios. Por eso me tengo que atrever a hacer de nuevo la pregunta: ¿cuántos pacificadores hay? Dios me lo bendiga.